Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Bienvenidos todos los oyentes que se han quedado ahí después de escuchar los tangos de la mañana y se han quedado porque quieren seguir en esta radio y quieren seguir este programa que va a ocupar las próximas 2 horas. ¿Y cómo los va a ocupar? De la mejor manera, por eso estamos aquí en La Brújula. Bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando a través de la www.radiolaluna.com.ar, quienes nos siguen a través de Twitter, Facebook y todo tipo de aplicaciones. Muy buenos días a todos. Voy a seguir lógicamente dándole los muy buenos días a quien todos los lunes se trae su propia hinchada, nada menos que Beto Perdomo. Beto, muy buenos días ahí con su tribuna. Le damos también los muy buenos días a nuestro amigo de mesa, compañero de ruta desde hace 50 años, amigo, un gran amigo, Daniel de Abrantes. Muy buenos días, Daniel de Abrantes. Le vamos a dar también los muy buenos días a otro amigo, también compañero de mesa, el creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna, Daniel Pérez. Daniel Pérez, que es el que hace un trabajo magnífico en torno a la segmentación del programa en cada uno de los invitados que tiene el programa, de manera tal que cuando pasan unos días y se sube esos segmentos, esas entrevistas, esos reportajes al canal de YouTube La Brújula en la Luna, usted puede ir al canal, busca y nada más escucha la entrevista que le interesa. Por ejemplo, cuando estábamos entrando recién con Beto Perdomo, recordaba la entrevista al Ruso Berea, una entrevista fenomenal. Lógicamente que como este programa no es de deportes, al Ruso Berea le hacemos un reportaje cada tanto, digamos, cada tantos meses, pero en general va a encontrar reportajes de primera y todo los encuentra ahí en el canal de YouTube La Brújula en la Luna, que Miguel Pascuale, a quien le damos los muy buenos días, ha bautizado como la parreloteca, una parreloteca apta para curiosos, para estudiantes, para investigadores, para quienes quieran observar que el programa en última instancia también tiene un perfil acerca de cómo debería ser la Argentina del futuro. Lógicamente que lo tenemos. Nosotros creemos una Argentina justa, una Argentina ecológica, una Argentina moderna, una Argentina soberana. Por eso transitamos ahí y cuando vea va a encontrar ese cúmulo de elementos: soberana, justa, ecológica, moderna. Esa es la Argentina que queremos. Bueno, ahí está Miguel Pascuale, que hace un apoyo fundamental para que el programa pueda salir todos los días que sale, lunes, martes de 12 a 14 horas y los viernes de 17 a 19 horas. Le damos muy buenos días a Florencia Videberry, la realizadora de los flyers de difusión que recorren y que son reenviados por muchos de nuestros queridísimos oyentes, amigos, que, bueno, van haciendo que necesariamente el programa vaya creciendo. Crecemos, sí, a paso de tortuga, es cierto, pero no ha habido semana desde el primer día en que estamos aquí, 1 de octubre de 2018, en que no hayamos hecho algún progreso. Y despacito, cuando nos querramos acordar, tenemos el edificio completo. Muy bien. Le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que es la que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. Lo mismo le mandamos a Gustavo Pigini, que hace lo propio allí en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. También le damos un muy buenos días a Hernán Mayor, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Hernán Mayor hoy nos mandó un flyer que dice que hoy, ¿qué día es hoy? Bueno, hoy es muchos días, porque hoy es un día muy particular, pero en particular Hernán Mayor nos dice que es 26 de julio, Día de los Abuelos. Y supongo yo que será también de las abuelas. Ahí en el abuelos está comprendido abuelos y abuelas. De manera que también es mi día, porque yo ya soy abuelo de 6 nietos. Bueno, 6 nietos tengo. Bueno, nietos, 4 nietos y 2 nietas. ¿Está bien? Así
nadie se enoja. Pero en total son 6 nietos. Volvemos al origen. Así que próximo ya a cumplir 65 años este servidor, Mario Masitelli, ya hace tiempo que es abuelo. Desde hace muchos años, pero eso no se lo voy a contar, ya le dije mi edad, próximamente voy a cumplir 65 años, nada menos que el 17 de agosto. Así que hemos saludado a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, y bueno, quiero decirles también que hoy es el programa 308, seguimos sumando programas, formidable la forma en que seguimos sumando programas, y vamos a seguir sumando, por lo menos hasta 1000 programas, eso implica varios años más. Así que vamos a estar, nos va a tener como compañía durante muchísimo tiempo. Miren, venimos de un fin de semana denso y se me acaba de ocurrir que sería muy bueno desintoxicarnos un poco. Y para eso, ¿a quién tenemos? Tenemos a un médico nutricionista, el doctor Sebastián Dabove, que nos va a dar algunos consejitos. Esto para hacer liviano el programa, porque después el programa, lógicamente, va a tener unos invitados especiales. Entre ellos, vamos a estar hablando con Esteban Servat, que va a hablar sobre José Luis Manzano, Daniel Vila y Rodolfo Suárez, que es el gobernador de Mendoza, por lo que se está haciendo con el agua en Mendoza. Mendoza no tiene grandes caudales de agua. Hoy ni siquiera vamos a tener nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, el mismo caudal que habitualmente tenemos, porque hay una bajante muy pronunciada en el afluente de aguas del río Paraná, y por tanto eso va a impactar en el río de la Plata, que es donde la ciudad de Buenos Aires y el conurbano extrae el agua potable que nosotros disfrutamos todos los días. Pero allá en Mendoza la escasez del agua es mucho mayor. Y si se usa para lo que no es la vida de los seres humanos, de los animales y de los vegetales, de las plantaciones de uva, etcétera, evidentemente se va a hacer un desquicio, un desastre con el agua en Mendoza. Para eso vamos a estar hablando con Esteban Servat. Después vamos a estar hablando con Graciela Dubrés, nada menos que de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Hay fuertes denuncias sobre la existencia de ratas, falta de higiene, problemas con la alimentación, problemas de todo tipo. Vamos a preguntarle a la presidenta del Observatorio Internacional de Cárceles de la Argentina, doctora Graciela Dubrés, sobre esta situación. Y finalmente vamos a estar hablando con el consultor político, analista, Jorge Giacobbe, sobre qué están diciendo las encuestas en torno a la situación política de la Argentina. Quiere decir que tenemos un programa denso, pero empecemos por desintoxicarnos un poco y vayamos a preguntarle nada menos que a nuestro amigo, el doctor Sebastián Dabove, ¿qué podemos hacer en el día de hoy con nuestra nutrición? Hola, querido Mario, y AM 1140 La Luna, la brújula en la luna, les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia de salud y adolescencia. Bueno, este lunes, qué mejor que comenzar con algo que nos quite las toxinas de lo que consumimos el día sábado y domingo. Esas toxinas de grasas, de hidratos de carbono, o sea, de azúcares, de harinas en exceso. ¿Y qué recomiendo? Primero, fundamental, comer pomelo. El pomelo te quita todas esas toxinas, te ayuda a quemar grasa, te quita a esos restos de azúcares y de harinas y de grasas malas que quedan dando vuelta en el cuerpo, ayuda a limpiar las arterias también. Lo mismo hacen los frutos secos y frutos rojos. Frutos secos tenemos todo lo que es maní sin sal, tenemos guinda, tenemos eso como fruto rojo, tenemos también mora, arándano, frangüesa, frutilla. Dentro de frutos rojos también está, aunque parezca raro, la berenjena y la remolacha. También la uva negra y el arándano. Ahora, ¿qué otra cosa? Frutos secos, como dije, maní siempre sin sal, vuelvo a repetir. Nueces, almendras, avellanas, castaña de cajú. Todo eso que hace, nos purifica el organismo de todo lo que hemos comido el sábado y el domingo. Así que es excelente, ayuda al hígado que funcione bien, ayuda a los riñones, ayuda al corazón y al cerebro, a todo. Así que les recomiendo empezar a comer hoy lunes todos elementos que nos purifiquen el organismo.
Hay información al respecto en YouTube, Sebastián Dabove. Podemos estar en contacto en Facebook e Instagram, Sebastián Dabove. Una cosita más, le podemos poner al mate para purificar el organismo zarza parrilla que se compra en la dietética. Uno dice, ¿qué es la zarza parrilla? Es justamente un vegetal que es bárbaro para purificar el hígado y los riñones. También cola de caballo, hisopo, canela en polvo, cúrcuma en polvo y jengibre rallado, pero de verdulería. Lo rallamos y le ponemos todo eso al mate. Vamos tomando mate el día lunes con todos estos ingredientes que dije. Va a ver qué rico que es y encima nos ayuda a bajar de peso, porque todo lo indicado recientemente, lo que dije en este audio, nos ayuda a adelgazar. Ayuda a bajar colesterol, triglicéridos y glucemia. Así que a tenerlo en cuenta. Les mando un abrazo enorme. Muy bien, hemos escuchado al doctor Sebastián Dabove dándonos unos consejitos para purificar el organismo, tema de nutrición, que debería estar en todas las escuelas y diría yo en todos los años de estudio de la primaria y de la secundaria para poder realmente tener una buena vida. Sabemos que comer bien también es un poquito más caro y eso, lógicamente, nos lleva unos pesos que a veces no están en el bolsillo, pero en la Argentina eso deberíamos estar superándolo para que todo el mundo pueda vivir realmente bien y pueda sentirse bien y lógicamente los gustos que todo el mundo pueden darse los fines de semana o en la semana también, algún dulce de leche, algún chocolate, alguna mantequilla, bueno, todo lo que quiera comer, un lechón, qué sé yo. Bueno, después hay que ir equilibrando para que el organismo pueda resistir los embates de las sobrecomilonas que nos damos muchas veces. Bueno, quiero decirles que hoy es un día también muy particular, no solo es el Día del Abuelo, sino porque es una fecha histórica. Vamos a ver si logramos que nuestro amigo Fabián Rogel, que me mandó una nota, porque hoy se cumple un nuevo aniversario de la Revolución del Parque. Se los voy a leer. Hoy, hoy se cumple un nuevo aniversario de la Revolución del Parque ocurrida el 26 de julio de 1890. Es decir, hace 131 años. Seguramente muchos de nuestros dirigentes no lo recordarán y mucho menos lo conmemorarán. A diferencia del peronismo, que llegó al gobierno a partir de ocupar cargos en el Estado, la Unión Cívica Radical nace con 3 procesos revolucionarios, 1890, 1893 y 1905. Todo para conseguir que el voto del peón valiera igual que el voto del patrón. O sea, que el más humilde de los criollos de este país, con un papel en la mano, pudiera decidir el destino nacional. Si para muestra vale un botón, la revolución, que fue cívico-militar, tenía como insignia una escarapela celeste, blanca y rosada, y como distintivo una boina blanca. La consigna era patria o muerte, y se descartaba que en caso de triunfo el presidente sería Leandro Alem. Fíjense si las cosas estaban claras, que en el inicio de esta gran causa, fíjense ustedes si había dudas sobre nuestra identidad política y lo que queríamos ser, en comparación a lo que somos hoy. Dice por la Unión Cívica Radical, está claro, ¿no? Esto es, estoy leyendo a Fabián Rogel. Nacimos contra los conservadores que querían un país conducido por una élite y donde no admitían la posibilidad que el pueblo libremente decidiera su destino. Hoy convivimos con los conservadores de igual a igual y en muchos casos nos conducen. Efectivamente, cuando uno veía a la Unión Cívica Radical, que nace como una fuerza revolucionaria, y fíjense que el patria o muerte antecede a los dichos de Fidel Castro o el Che Guevara. Lo dijeron los radicales aquí en la Argentina ya en 1890. Lo que pasa es que, bueno, cuando la incultura lo abarca todo, la ignorancia nos envuelve de tal manera que nos parece que todo es nuevo cuando hay cosas que realmente anteceden a las novedades que hoy vemos. Ocurren estos dislates como que la Unión Cívica Radical esté conviviendo nada menos que con un partido ultraconservador como el PRO, que busca disimular, lógicamente, ese conservadurismo oligárquico que lo caracteriza actualmente. Él trata de disimularlo un poquito con esas cosas, con esas mentirillas, como decía Macri, de pobreza cero. Son todas mentirillas. En realidad es un proyecto conservador oligárquico, concentrador de la riqueza, que empobrece a nuestro pueblo. Se vio en los 4 años de gestión. Ahí está, los bríos revolucionarios del radicalismo, 131 años después, aparecen como desvanecidos, pero salvados en las
salvaguarda de hombres y mujeres, y uno de ellos es Fabián Rogel, que nos manda este escrito. Podríamos decir también que algo parecido pasa con el peronismo, porque un día como hoy fallece Eva Perón, Eva Perón, que va a ser el grito de revolución para la Argentina en muchos aspectos. Por un lado, se estaba viviendo en aquel momento un tiempo de posguerra. Había terminado la guerra en 1945, Perón se produce el 17 de octubre de 1945, la movilización de los trabajadores a Plaza de Mayo, irrumpe la figura del entonces coronel Juan Domingo Perón, pronto va a empatizar con Eva Perón y Eva Duarte, y bueno, van a formar una pareja verdaderamente de Estado. Perón va a ganar las elecciones de febrero de 1946, van a compartir el poder durante aquellos años, y un 26 de julio de 1952 va a morir a la edad de 33 años, jovencita murió, muy jovencita murió Eva Perón, y fue elevada a la altura de una santa por millones de mujeres y de hombres en la Argentina. Y el amor a Eva Perón continúa en nuestros días. ¿Y qué era Eva Perón? Era la revolución del subsuelo de la patria, que se había levantado contra el modelo oligárquico que ya se había instalado después del golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930 contra don Hipólito Yrigoyen. El peludo don Hipólito Yrigoyen era un hombre del pueblo, un hombre popular, y contra él se había levantado en un golpe de Estado con una idea de construir algo así como un fascismo en la Argentina, un fascismo criollo, verdaderamente no fue idéntico a lo que ocurrió en Italia o en Alemania, y de aquel proceso, de aquella década infame, donde se hicieron muchas cosas horribles, entre ellas el fraude, y donde algunas cosas no se hicieron tan mal, es decir, todas las épocas tienen claros oscuros, y aquella tiene más oscuros que claros, pero algún claro siempre queda. Y así Eva va a reivindicar un proceso revolucionario de reivindicación de derechos, y va a levantar la bandera donde hay una necesidad, nace un derecho, y va a morir, como les decía, un 26 de julio de 1952. Y recuerdo, porque las fechas lógicamente traen un montón de recuerdos, que también un 26 de julio se produce el asalto al Moncada. El asalto al Moncada es comandado por Fidel Castro, que lógicamente nadie lo conocía en aquel momento por fuera de sus amigos. Fue el 26 de julio de 1953, donde van a intentar asaltar aquel lugar donde se reunían las tropas de Batista, y va a producirse un fracaso militar al mismo tiempo que un éxito político. El fracaso militar los llevó a una derrota contundente, no pudieron tomar el Moncada, y además perdieron mucha gente en el intento, y además es detenido Fidel Castro, que va preso, después va a ir al exilio y después va a volver a Cuba, encabezando un proceso revolucionario que va a concluir el 1 de enero de 1959 con la famosa y ya conocida Revolución Cubana. Así que, y eso se va a iniciar justamente también un 26 de julio. Así que hice un repaso, desde el Día del Abuelo al asalto al Moncada, pasando por el recordatorio de los radicales por la Revolución de 1890 y de los amigos peronistas por el fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. Vamos un poquito a un tema y ya nos estamos poniendo en contacto con nuestro amigo Esteban Servat. Bueno, ya estamos en contacto con Esteban Servat, que entiendo estás en Alemania. Buenos días, Esteban. Buenos días para vos, Mario. Muchas gracias por comunicarte. Bueno, sé que están preparando una jornada mundial por el agua, o si no es mundial, por lo menos con la participación de mucha gente en distintos países. ¿Por qué no nos contás, en primer lugar, la situación particular en la que se encuentra Mendoza? ¿Quiénes son los responsables de que esté en riesgo
el agua de Mendoza y después cuáles son las acciones que ustedes están programando. Sí, Mario, lo que estamos haciendo es una gran movilización mundial contra el fracking que no tiene precedentes para ponerle fin a la destrucción de nuestro territorio en las provincias afectadas por el fracking en Vaca Muerta, que obviamente el gobierno y los gobiernos lo han vendido como la vaca lechera y el futuro y el desarrollo del país, pero en realidad es todo lo contrario, solo trae contaminación, muerte, es una burbuja financiera y es la técnica más contaminante de la industria fósil a nivel mundial y una de las principales causas de la aceleración en el calentamiento global debido a las grandes emisiones de metano que genera. Y bueno, desde Europa, desde que yo me tuve que ir hace un par de años por las persecuciones y amenazas por la lucha que dimos en la provincia de Mendoza, seguimos construyendo conciencia, generando conciencia en los movimientos ambientales que acá son muy fuertes, de que no es posible cumplir el Acuerdo de París ni ninguno de los objetivos ambientales si sus multinacionales continúan explotando Vaca Muerta, porque son las principales empresas que están explotando el yacimiento, además de YPF y algunas nacionales, son multinacionales como Shell, como Total, como BP, como ExxonMobil, también las norteamericanas. Y bueno, es hora de que les demos el golpe donde les duele, que es movilizar al norte global en solidaridad con nuestras luchas del sur, porque sabemos que aislados no los vamos a poder derrotar, porque es una industria y una amenaza global, de modo que hay que darle una resistencia global. Y estamos conectando las resistencias en la primera línea en Mendoza, en la provincia de Río Negro, como ser en la ciudad de Allen, que se van a movilizar este viernes 30 de julio para prohibir el fracking. En la provincia de Mendoza el fracking sigue avanzando, ahora lo quieren meter en el norte, en la zona del Valle de Uco, en Tupungato, una zona muy fértil, donde salen muchos de los viñedos, de los vinos más importantes del país, y además muy cercana al Gran Mendoza. Y vos sabés que el fracking, además de la gran contaminación, causa sismos, con lo cual en una provincia sísmica como Mendoza es una cosa suicida instalarlo cerca de los centros urbanos. Y bueno, lo que vamos a hacer con Europa, yo estoy en Alemania, como bien dijiste, y aquí se va a movilizar el movimiento ambiental más fuerte de Alemania, que se llama Ende Gelände, es un movimiento de masas, que vamos a bloquear toda la infraestructura petroquímica que se alimenta de los productos del fracking extraídos en Vaca Muerta y en otras partes del mundo. Se está movilizando, en Alemania vamos a hacer miles de personas, es el movimiento más grande, pero también se están movilizando movimientos como Extinction Rebellion y Jóvenes por el Clima en toda Europa, en todo el mundo. Va a haber acciones en Berlín también de los Jóvenes por el Clima, también en Inglaterra, en Noruega, en España de grupos de Extinction Rebellion, en Bélgica, en Irlanda, grupos en Estados Unidos y Canadá, pueblos indígenas que están resistiendo el extractivismo del fracking, que en muchos de estos casos destruyen, sacrifican poblaciones en el resto del mundo para luego exportar los productos a grandes centros de consumo, como es el caso de Europa, que es el principal importador de gas del mundo. De modo que si logramos frenar la importación del gas de fracking, que está avanzando de manera enorme en Europa, se están construyendo terminales por todos lados con fondos públicos, y ahora los movimientos ambientales, gracias a todo lo que venimos haciendo, han tomado conciencia de que esto no es un gas, no es una energía de transición, como presentan el gas acá, sino que es todo lo contrario. El gas de fracking se ha demostrado científicamente que es mucho peor que el carbón en sus emisiones o en su impacto, en su huella de carbono, es 40 a 60% mayor que el mismo carbón. Entonces, los países como Alemania, que hablan de dejar atrás el carbón, pretenden reemplazarlo por un tipo de energía que es peor, pero la presentan como más limpia porque solo toman en cuenta las emisiones en el lugar donde se consumen. Bueno, toda esta hipocresía y esta forma de colonialismo de Europa, en forma ambiental, de recursos naturales, le vamos a poner fin si nos unimos en acciones de solidaridad internacional. Y como te decía, este 30 de julio, este viernes,
se van a movilizar en Mendoza, en Río Negro, también en otros países de América Latina como en Bolivia y en Colombia y los demás países que te acabo de nombrar, para conectar los puntos de consumo y de extracción de esta industria de la muerte y seguir generando lazos de solidaridad internacional hasta que le podamos dar el golpe definitivo para terminar de sepultar a Vaca Muerta. Bien, Esteban, al mismo tiempo querría preguntarte, porque según tengo entendido, en la mayoría de los países de Europa el fracking está prohibido, lo que hablaría de una hipocresía enorme, porque lo prohíben en sus territorios y lo promueven en otros países necesitados, como estamos en la Argentina, y por tanto esto sería realmente una contradicción insalvable. ¿Cómo lo estás viendo desde Europa? Exactamente, Mario, y por eso que vos decís que va de la mano con lo que yo decía antes de la hipocresía europea, es que los movimientos ambientales los hemos podido convocar de una manera tan contundente en tan poco tiempo, porque también está esa hipocresía de mandar y exportar las emisiones. Europa está tercerizando sus emisiones y su contaminación al resto del mundo, especialmente al sur global, América Latina, Argentina, haciendo a través de sus multinacionales todo lo contrario de las cosas que dice en los acuerdos que firman, ¿no? Como el Acuerdo de París. Los gobiernos están diciendo una cosa en papeles y otra cosa en realidad, porque el yacimiento Vaca Muerta, tan solo Vaca Muerta, es una bomba de carbono que va a consumir el 15% de todo el presupuesto global de carbono que le queda a la humanidad para poder cumplir con el 1,5 grados de temperatura objetivo del Acuerdo de París. Entonces, ¿de qué nos están hablando cuando algunas de las principales empresas involucradas en impulsar el fracking en Argentina, en Vaca Muerta, son las mismas multinacionales de los países que promueven, que se presentan como los campeones de la transición energética, como la empresa Shell de Holanda, Total de Francia, BP de Inglaterra, Wintershall de Alemania, Equinor de Noruega, y luego tenés muchas otras que están involucradas de forma indirecta, como OMV de Austria, que produce plásticos a partir del etileno extraído con el fracking, de modo que está todo conectado a una industria que están socavando sus propios compromisos, y esto se está despertando el movimiento ambiental en Europa, que tiene mucha fuerza, pero hasta ahora tenía muy poca contundencia, porque sus demandas, sus exigencias venían siendo abstractas, bastante abstractas. Lo que esto nos permite darles un contenido tangible y concreto de que hay que frenar Vaca Muerta. Si vamos a lograr alguna victoria ambiental, si tenemos alguna chance de que el mundo no se destruya, si hay algo que tiene que terminar antes que otra cosa, es el fracking, y es el fracking en los países del sur como Vaca Muerta. Te doy otro ejemplo. Otra empresa, en este caso canadiense, está por empezar a hacer fracking en África, en el delta del Okavango, que es una reserva de vida salvaje y fuente de agua y de vida para millones de personas, y esa también es una bomba de carbono que va a consumir un porcentaje similar al de Vaca Muerta del presupuesto global de carbono. Entonces, si vos tomás en cuenta esos dos grandes yacimientos no convencionales, te podés despedir de un tercio de todo el presupuesto global de carbono que le queda a la humanidad. Y esos son solo 2 yacimientos, pero son un claro ejemplo de ese colonialismo y ese doble discurso del norte global, que dice una cosa en papeles, pero en la realidad está mandando a sus empresas a generar este ecocidio, este sacrificio, generando poblaciones de sacrificio. Y bueno, es hora de que le demos una resistencia, le demos un combate de forma unida a nivel internacional, a nivel global, a una amenaza que es inherentemente global. Te quiero hacer una pregunta de sentido político-cultural en la misma dirección. El colonialismo europeo arrasó en gran medida con las culturas originarias de América, avasalló, mató, sacrificó a millones de personas, explotó a esa gente y la vio cuando justamente ocupaba algún territorio que le interesaba como un obstáculo, y no dudó en avanzar como si fuera un desierto donde estaban los pueblos originarios asentados desde siglos. Hoy en Chile
hay un cambio copernicano, podríamos decir, porque hasta hace no muchos días atrás los mapuches, por ejemplo, los araucanos, eran considerados casi como personas violentas que iban contra la propiedad privada, que incendiaban casas, estaban demonizados, si se quieren. Hubo una enorme revuelta en Chile. Esa revuelta terminó en la Convención Constitucional que se instaló hace pocos días atrás, y quien preside, Elisa Loncon, es una mujer de origen indígena, mapuche, araucana, que tiene un mensaje cultural totalmente distinta en la relación entre los seres humanos y el ambiente. ¿Esto pega en Europa o para Europa nosotros no existimos? Es una pregunta muy buena, y yo creo que en América Latina tenemos muchas más respuestas de las que nos imaginamos, y una de esas es esto que acabas de decir, porque es muy difícil romper con la forma eurocéntrica que tienen los europeos de ver el mundo, porque incluso nosotros en Argentina, en América Latina, también tenemos una educación eurocéntrica. Entonces romper eso es muy difícil. Lo que sí yo siento es que por el lado de los movimientos ambientales se está abriendo una ventana de cambio, y se está abriendo una ventana de cambio cultural que empieza a reconocer que no tienen ellos todas las respuestas, que las respuestas a la crisis climática y a muchos otros problemas no han de salir del lugar de donde han salido todos estos problemas. Entonces, en ese camino, yo creo que hay un despertar, y que esta lucha contra el fracking, tiene mucho que ver con esto, porque significa romper con la matriz de pensamiento eurocéntrica, como la definió Alcira Argumedo, que hay que recordarla, que falleció hace poco, y cambiarla por una matriz de pensamiento propia. Y eso es lo que nos está faltando, por eso tenemos tanto coloniaje cultural en nuestro país, en nuestros países, y quizás la lucha ambiental se presente como una ventana, una oportunidad de hacer ese cambio que no se ha podido hacer por otras vías, y en el proceso lograr ganar la supervivencia, ¿no?, de salvar el agua, como en el caso de Mendoza, de Río Negro, para que no nos transformen en poblaciones de sacrificio y en tierra arrasada para la ganancia de unos pocos. Dos últimas preguntas, Esteban. Una, Mendoza tiene una gran ley que es la 7722 en defensa del agua. ¿Por qué sistemáticamente el sistema político de Mendoza, en asociación con grandes empresas, está tratando de violentar los principios de esa ley? Mira, es muy simple, porque la ecuación del gobernador Suárez y de los empresarios como Vila y Manzano, que son las grandes mafias detrás del poder, que son dueños de las carreras políticas de la mayoría de los legisladores, que por ejemplo con esta marcha contra el fracking, como siempre, no dicen una palabra, incluso los que se presentan como defensores del agua, los medios de comunicación, porque si no fuera por vos y un par contados con un par de dedos, no hay más que digan una palabra. Por eso te agradezco mucho este espacio. La realidad es que la riqueza material, mineral y hidrocarburífera de la provincia de Mendoza es tan grande, hay tanto oro, hay tanto uranio, hay tantos minerales y metales preciosos y gas y petróleo, que en la ecuación entre el valor económico de estos recursos y el valor de la vida de los habitantes de la provincia, siempre la balanza se inclina a favor de esos intereses económicos, y a los políticos de turno no se van a dar por vencidos hasta lograrlo, o bien doblegando la voluntad del pueblo, o haciéndolo desaparecer de a poco, haciéndolo migrar. Hay un gran éxodo rural, los productores no tienen agua para producir, y cuando tienen agua o cuando logran producir algo, la producción no vale nada. Las fincas se están abandonando en toda la provincia, y ese éxodo lo que termina dejando atrás es la tierra abierta para que la puedan arrasar ya sin que haya resistencia. Es una situación dramática, pero yo tengo fe en el pueblo de Mendoza, porque en diciembre del 19, cuando Suárez intentó destruir la 7722, ahí salió el pueblo a defenderla,
y eso demuestra que el pueblo está vivo, que la conciencia por la defensa del agua sigue viva y más fuerte que nunca. Entonces ahora solo nos queda por delante prohibir el fracking para que vean que no van a poder seguir adelante, hagan lo que hagan y manipulen lo que manipulen. Bien, bueno, la última, ahí se nos está infiltrando algún ruidito, pero ya estamos superándolo. Te hago la última. Si en una punta, en un extremo tenemos el extractivismo, dañino, contaminante, destructivo, en la otra punta tenemos modos de consumo, muchas veces exuberantes, que, digamos, dilapidan recursos que no necesariamente debería ocurrir de esa manera. ¿Está el norte avanzado, desarrollado, en capacidad política y cultural de observar que debe cambiar su modo de consumo, porque si no el planeta no resiste y vamos a un desastre, a una hecatombe, a una extinción? ¿Son conscientes o están dispuestos a pagar cualquier precio para mantener los niveles y el modo de consumo actual? Mira, yo deposito toda la esperanza en esto que te decía de los movimientos ambientales, porque en ellos está la conciencia y creo que están las semillas para que el resto de la sociedad tome conciencia a tiempo. La población en general no tiene muy presente esto, pero los movimientos ambientales están creciendo mucho y ellos sí saben que no se puede seguir con un crecimiento infinito y un consumo infinito, y que a menos que el primer mundo, digamos los países desarrollados, puedan reducir su consumo y su huella de carbono, no hay planeta que aguante, porque a medida que China y la India y otros países se desarrollan, si un habitante de China o de la India fuera a consumir lo que consume un habitante de Europa o de Estados Unidos, no hay planeta, no hay recursos que puedan abastecer eso. Los movimientos ambientales son la gran esperanza y por eso yo estoy trabajando con todos ellos y creo que la vamos a ganar, pero esta va a ser una lucha muy dura y de largo plazo, así que necesitamos todos los apoyos y en eso los medios de comunicación son fundamentales, así que tu labor también es muy, te lo agradezco muchísimo. Bueno, Esteban, entonces el 30 de este mes, el 30 de julio van a ser la gran jornada y bueno, te voy a proponer entonces que la semana que viene nos volvamos a comunicar y nos hagas un informe sobre el balance de esta jornada internacional en defensa del ambiente, contra el fracking y contra todas las formas de explotación del territorio que en definitiva ponen en riesgo la vida de los seres humanos y la vida toda sobre nuestro planeta. ¿Te parece bien? Dale, te lo agradezco mucho y va a ser mejor porque voy a estar con buena señal ya de vuelta en Berlín. Ahora no sé si me pudiste escuchar bien toda la entrevista porque estoy en la zona rural del norte de Alemania para preparar esta acción y no hay muy buena señal. Te escuchamos casi a la perfección. Te mando un fuerte abrazo. Perfecto. Otro para vos. Muchas gracias, Mario. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado. Hemos hablado con Esteban Servat, que está impulsando una jornada internacional en el norte. Esta es una lucha transversal. ¿Por qué? Porque yo diría que es una lucha entre quienes tienen conciencia de este problema y fundamentalmente entre los jóvenes que tienen conciencia sobre este problema. Esta es una lucha de la juventud, porque los seres humanos mayores, todos los seres humanos sabemos que somos finitos en el tiempo, es decir, que no nos quedamos. Después no sé si, no me quiero meter en si hay otra vida o no, pero sabemos que esta que transitamos aquí, que es muy breve, es muy difícil que cumplamos un siglo de vida. Los seres humanos en general, en la expectativa de vida, bueno, en la Argentina estamos en 3/4 de siglo, más o menos como expectativa de vida, o puede ser un poquito más también, pero los jóvenes tienen por delante una vida y observan con claridad que en la medida en que esta locura de esta avaricia infinita del capitalismo por optimizar la tasa de ganancia del capital medida en dólares,
que lleva a arrasar absolutamente con los medios de vida, con los medios naturales que han dado origen a la vida, ellos se van a quedar sin ese futuro. Entonces ellos tienen que luchar, tienen la obligación de luchar, el deber de luchar. Por ellos, porque aunque son jóvenes, en muchos casos ya son padres, porque una persona hoy de 30 años es una persona muy joven, y es muy probable que ya sea padre o madre, y entonces tienen que defender para ellos y para sus hijos esto que tenemos, que es tan maravilloso, que es tan increíble es lo que pasa sobre la superficie del planeta Tierra, sobre esta biosfera del planeta Tierra, que es tan chiquita y tan delicada, que a nosotros nos parece grande, pero que es tan pequeña, porque el planeta es pequeño. Nuestro planeta es pequeño respecto a otros planetas pequeños como Júpiter, pero que Júpiter es muchísimo más grande que la Tierra. Y si nos comparáramos con el Sol, nosotros somos una cosa insignificante. Y si nos miráramos desde el cosmos, veríamos que somos casi una partícula de polvo flotando ahí en la nada misma del cosmos. Somos algo tan chiquitito, y que en esa cosa tan pequeña, tan insignificante como el planeta, se haya desarrollado algo tan maravilloso como la vida, y que dentro de la vida se hayan desarrollado seres con un sistema nervioso central tan increíblemente complejo como que no hay nada ni siquiera parecido en ningún lugar conocido del cosmos, es decir, un sistema nervioso central, y que dentro de ese sistema nervioso central haya seres que hayan llegado al conocimiento, pero no ese conocimiento primario que tienen todos los animales, sino a elaborar ideas, al pensamiento abstracto, a la creación de nuevas ideas, a la intervención sobre el medio para cambiarlo y mejorarlo, para producir los medios de vida, pero que alcanzado una etapa del desarrollo, los medios de producción se han transformado en medios de destrucción. Son medios de destrucción. Y esta cosa tan maravillosa que somos y en la que vivimos, cuidarla, como lo dice el Papa Francisco, que algunos tildan de comunista. Qué enfermos que están. Por favor, la derecha ha entrado en una zona de sombras, en un cono oscuro donde no penetra la luz del sol, y no quieren ver que lo que le proponen a la humanidad, este desarrollismo indefinido y absurdo, realmente nos lleva a la catástrofe. Y el Papa, con buen tino, y a través de sus mensajes y a través de su gran libro, que ha puesto a la casa común para que sea defendida entre todos, y entre todos estos movimientos en defensa del agua, en defensa de los bosques, en defensa de los parques, en defensa de los lagos, en defensa de los ríos, en defensa de la biosfera, en defensa del aire, están dando origen a un nuevo modo de vivir sobre el planeta. Y sorprendentemente, quienes piensan que esto es una gran novedad, empiezan a encontrarse con los movimientos indígenas, que lo vienen sosteniendo desde tiempos inmemoriales, cuando el riesgo prácticamente no existía, porque todavía los habitantes sobre el planeta éramos pocos. Y entonces, ellos ya iluminaban, que no se puede ir contra los bosques, contra los árboles, no se puede ir contra los bichitos. Ahí voy a ver si tendría que buscar en los consejos del padre de la patria, San Martín, los consejos que le da a su hija, Merceditas, es donde le dice que hasta evite matar un insecto. Es decir, ahí tenemos ya un principio de alguien que venía de la guerra, de un general, que ya había dado vuelta su cabeza y ya observaba que había que defender la vida en todas sus formas, porque en nuestra verdadera ignorancia sobre el devenir de las cosas no sabemos todo lo que estamos destruyendo, como nos lo enseñara Raúl Montenegro, por ejemplo, cuando nos dice, bueno, pero de la biodiversidad sabemos muy poco.
Y nosotros somos parte de esa biodiversidad y nos sostenemos en esa biodiversidad. De manera que cuando destruyamos toda la biodiversidad que todavía sobrevive en el agua, en los bosques, en la tierra, en el aire, cuando la destruyamos, nos habremos destruido a nosotros mismos. Qué cosa tan increíble que no abramos la cabeza a el estado de cosas que estamos viviendo, y nos lo vienen advirtiendo desde tiempos inmemoriales. Es decir, ya los científicos en la década del 60 se habían dado cuenta. Después, los argentinos en particular, que defensores, yo diría hasta nuestros días, con por lo menos una primer minoría significativa de peronistas, que no hayan observado que Perón lo advirtió en 1972. Es decir, que se están por cumplir 50 años de la Carta a los Gobiernos y los Pueblos del Mundo de Juan Domingo Perón, que la leímos en este programa, la leyó Laura Deriu, y que advertía que no podemos seguir devastando el planeta, los mares, los ríos, los bosques, todo, porque terminamos con nosotros mismos. 50 años después, un gobierno que se dice peronista impulsa políticas de fracking para la Argentina. El peronismo ha impulsado la minería a cielo abierto. El peronismo ha resistido la protección de los glaciares. La ha votado porque después dijeron, bueno, votamos la ley porque la opinión pública está a favor de la ley, pero después vemos, Cristina la vetó y después hubo que aprobarla de nuevo. La ley de bosques, que la ley de bosques es muy, pero muy buena, pero los gobernadores no la han defendido. Urtubey ha sido uno de los gobernadores que menos han defendido la ley de bosques y ha permitido que se arrasaran enormes superficies, miles y miles y miles de hectáreas, simplemente para sembrar soja transgénica, volcar sobre esa tierra millones de litros de glifosato, de agrotóxicos, todo en función de producir dólares. ¿Qué son los dólares? Papel pintado. Es decir, todo lo hacemos porque la panza es reina, decía Discépolo, y el dinero es Dios. El Dios dinero, el Dios dólar, hay que bajarlo del pedestal porque no son dioses, son fetiches. Y no podemos arrasar con la humanidad sobre la base de estos fetiches. Y estos fetiches, que son, si quiere, como medios de movilización de bienes y servicios, son absolutamente indispensables. Son indispensables hasta un límite, después del cual su tenencia es una obscenidad, una verdadera obscenidad. Todos necesitamos dinero para poder satisfacer nuestras necesidades, incluso aquellas interesantes. No estoy hablando solo de comer, porque somos algo más que animalitos, otras necesidades culturales, en fin, de otra naturaleza que nos permitan recrearnos, crearnos a nosotros mismos, cultivarnos a nosotros mismos. Ese dinero se necesita, ¿por qué no? Pero después de un límite es obsceno la acumulación individual de esto, y después de ese límite seguir acumulando y destruyendo naturaleza ya es un crimen. Espero que los crímenes contra la naturaleza sean penalizados de la forma más grave que podamos penalizarlos, porque son crímenes contra toda la humanidad y son crímenes ilevantables, porque las especies que hemos extinguido fruto de esta avaricia de acumulación de lo que en definitiva vale tan poco como es el dinero, esas extinciones ya no se podrán recrear nunca más. Lo que hemos destruido de la naturaleza no se puede recrear nunca más. Hay formas de vida que se crearon que nosotros las hemos mandado a la extinción y que ya no existirán. En un punto hay que parar, hay que decir basta, hay que reconciliarnos entre los seres humanos, de los seres humanos con los animales, el resto de las especies y todas las especies,
recrearnos junto a la naturaleza para tener futuro, simplemente para tener futuro en defensa de la vida. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí, nada menos que con Graciela Dubres, para hablar de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Un día más que se va colando de contrabando, nos dice Joan Manuel Serrat, y ya estamos en contacto con nuestra amiga, la doctora Graciela Dubres, presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Muy bien, Mario, ¿cómo estás vos? Bien. Graciela, creo que dice nuestra Constitución que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Resulta que aparece una nota donde habla de ratas, comida podrida y heridos de guerra, imágenes de abandono en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Así es. ¿Qué hay de cierto en esto, Graciela? Todo eso es cierto, y es más, nosotros esta semana que pasó nos fuimos, notificamos al comisionado de cárceles de la OEA que íbamos a denunciar por abandono de personas seguido de tormentos y daños por el caso González Ruiz Damián, un muchacho que hace 2 meses y medio le quebraron el brazo en la unidad 48 de San Martín, lo trasladaron con el brazo quebrado a Sierra Chica y desde entonces está con el brazo quebrado en un horroroso tormento que obviamente hemos denunciado al subsecretario de Derechos Humanos para los Privados de Libertad de la Corte de la provincia. Denunciamos ante el procurador Contegrán la posibilidad que investigue si hubo abandono de persona y desidia en el tratamiento a este detenido. Hemos denunciado el hecho a la Comisión de Prevención contra la Tortura, o sea, la Comisión por la Memoria, que ahora funge de mecanismo de prevención contra la tortura de la provincia de Buenos Aires. No teniendo respuesta, nos dirigimos a la Comisión de Prevención contra la Tortura de la Nación. Le corrimos, oficio de notificación al subsecretario de Política Criminal de la provincia de Buenos Aires y bueno, se agotaron todos los cartuchos y no logramos nada. Por lo tanto, le notificamos al comisionado de cárceles de la OEA que para la próxima sesión vamos en consulta y denunciamos el hecho. El detenido debe ser no solo atendido con la urgencia que merece el caso del tormento de que tiene un pedazo de hueso incrustado en el tendón, lo cual es un dolor insoportable, con un ibuprofeno no hacemos nada, sino que además, pasado el tiempo y soldando mal la quebradura, puede quedar minusválido de un miembro. Y eso es responsabilidad del servicio penitenciario. Ahora, Graciela, uno podría pensar que es un episodio aislado. No lo que decís es dramático, ¿no? Y una sola persona violentada en sus derechos, como la que vos estás planteando, genera un dolor enorme. Pero las fotos que ilustran la nota da la impresión, por el hacinamiento, por las malas condiciones, que esto no es un episodio aislado, sino que es una situación de devastar al ser humano que por desgracia ha caído en prisión. Desgracia, aunque fuera justo que esté en prisión, ¿verdad? Sí, es una desgracia porque con eso no reparamos el daño que eventualmente hayan ocasionado. Yo debo recordar además que más del 65% de las personas que están en prisión en la provincia de Buenos Aires y a escala nacional, esto es casi en la misma cifra, están en situación de prisión preventiva. Uh-huh. Entonces se presume de inocencia. Claro. ¿Y cómo es que no se ha resuelto? Con lo cual hace más dramática la situación. Claro. Hay un señor en San Isidro en la que, su causa está en los tribunales de San Isidro, pero él está en una unidad penitenciaria del complejo de San Martín, que el hombre tiene una enfermedad
autoinmune que se le van secando los miembros superiores, es decir, los brazos. No adquiere movilidad, es una degeneración neurológica. Ya van 3 años y 4 meses que está en situación de prisión preventiva. Es un hombre de 68 años. Por el Pacto de San José de Costa Rica debería tener la libertad, morigerada, en el sentido de que, bueno, si todavía está en situación de prisión preventiva, que se presume de inocencia, o le dan la libertad absoluta, o una morigerada con arresto domiciliario, porque con la pandemia y la enfermedad degenerativa que padece, no, nada. Va a tener el juicio oral en noviembre y entonces casación también se niega. Definitivamente es un aquelarre. Acá no es responsable únicamente el sistema judicial, que sí es profundamente responsable de lo que acontece. Lo es también el Ejecutivo, porque te recuerdo que una de las primeras cuestiones que en la materia declara públicamente el gobernador Kicillof es que va a construir 10 nuevas cárceles cuando no tienen para operar en el sistema ni digamos extramuro ni intramuro a un hombre con el brazo quebrado, que no pueden atender más que con un ibuprofeno, no pueden darle otra medicación que no sea, porque no están absolutamente desabastecidos sanidad. Para conseguir un turno, y esto no es excusa de la pandemia, porque antes del 2019 también era así. Lo que pasa es que vivimos una mentira política que de una buena vez hay que demitificar. Todos los funcionarios de todas las áreas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, yo sospecho que en otras áreas a nivel nacional y municipal debe ser más o menos lo mismo, salvo algunas cabezas, ya sea por elección y por confianza, ya sea que ganó, por ejemplo, Kicillof y tiene confianza en 2 o 3 ministros. De los ministros, en la tercera línea para abajo, son funcionarios que tienen continuidad del gobierno de Vidal, que fue un desastre en la provincia. Entonces, no puede cambiar el sistema si están los mismos actores que fueron un fracaso. ¿Sí? Sí, claro. Y esto tiene su correlato ideológico en que mientras que se vende el discurso de la vigencia de los derechos humanos y que vamos por más derechos, por ejemplo a nivel nacional o por ejemplo en la franja dentro de las internas del partido gobernante, Kicillof que en columna con, digamos, la franja supuestamente más de izquierda del gobierno nacional. Bueno, la primera medida es vamos a construir 10 nuevas cárceles, alcaldías y no sé qué otros lugares de encierro, en lugar de ver si no es más eficaz dotar al Poder Judicial de mucho más personal y de más elementos como para ir agilizando las causas de manera tal, porque el sistema está pensado de que entran 3, porque ya hay 3 que han cumplido la pena y se van. Pero si entran 3 y no sale ninguno en 3 años, colapsa todo. En lugares donde tendrían que dormir 4 personas, duermen 12. 12 personas. Por turno y de pie, abrazado a la reja. Es un desastre humanitario, es una verdadera vergüenza. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por desidia o por falta de presupuesto? No, porque la pandemia vino a poner en evidencia que si los familiares no asisten a los detenidos, se mueren de hambre, se mueren de enfermedades que en libertad ni siquiera ameritaría un estornudo, porque además tenemos que hablar de lugares obsoletos, contaminados. La violencia intramuro que hay es insoportable, pero lo es porque la gente empieza a pelear por el espacio vital. Claro. Empieza a pelear por tener su propio metro cuadrado, un mínimo de intimidad.
Eso, por eso. ¿Cómo puede ser que haya 50 personas detenidas y 3 letrinas? ¿Cómo puede ser eso? Es un espanto. Son campos de concentración y el señor gobernador dice que va a construir 10 nuevas cárceles. ¿Por qué no se fija bien? Porque el sistema judicial que tenemos un sistema judicial pero que obsoleto, que además el juez de ejecución penal es una desgracia, una tragedia griega, o sea, es más de lo mismo, porque en realidad en la jerga carcelaria se dice que el juez de ejecución penal dé el aval. ¿Qué significa? El servicio penitenciario por las suyas dispone de una persona y después le dice al juez que firme. El juez no tiene peso genuino para determinar lo que hace el servicio penitenciario con las personas, porque el servicio penitenciario dispone de los cupos, y al disponer de los cupos, eso es moneda de cambio. Eso es moneda de cambio. Es un verdadero escándalo ético y atentado contra el derecho. Y eso yo se lo dije a Contegrán personalmente en una entrevista al año que él estaba en la función pública. Y nada ha cambiado desde entonces. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué es lo que habría? ¿La legislatura de la provincia de Buenos Aires toma nota de este tema o bien gracias? No toma nota de este tema, no le interesa este tema, porque hay como un imaginario cuando nosotros pensamos la provincia de Buenos Aires en un conurbano abarrotado, pero en verdad el conurbano abarrotado también tiene sus muchos matices. Entonces ellos juegan con la imagen de que al ciudadano de a pie lo único que le interesa es la seguridad, que le interesa que no le roben, lo cual es cierto y genuino y legítimo, además, que no lo violen, lo cual es legítimo y genuino además, y todas esas cosas, tropelías, y que no le interesa el destino de las personas que son imputadas de esos delitos. No es cierto, porque una vez que el ciudadano de a pie reflexiona sobre esto, tampoco es que está de acuerdo, pero no están las prioridades de la agenda de gobierno. Y entonces, como no están ahora, lo asombroso es que no se dan cuenta que esas personas que están siendo tratadas como en campos de concentración tienen familiares y tienen amigos y que también votan. Es más, los presos también votan. Claro, ahora, mira, yo te comento algo personal que creo que ya sabes, que hace 13 días atrás, el martes 13, a las 9:30 de la noche, me cruzaron un coche, bajaron 5 personas armadas, que yo entiendo que eran armas 9 milímetros o la reglamentaria de la policía, pero no digo que fueran policía porque no tengo nada para decirlo, simplemente que sí, las pistolas eran idénticas a la que después un policía me mostró para preguntarme si era como esa, y efectivamente las tenía muy frescas porque las había visto muy de cerca hacía poquitos minutos. Me llevaron el coche, pusieron en riesgo lógicamente mi vida, la de mi hijo y la de mi mujer. No me gustó nada, lógicamente. Es un momento de estrés espantoso. Así es muy feo, pero cuando pasan los días y vos decís qué opción hubiera tenido, cualquier opción violenta que uno pueda imaginarse, fruto de la imaginación o de las películas, yo hoy mismo la rechazo, porque un coche no vale la vida de nadie. No vale la vida de nadie. Ni tu vida, ni la de tu hijo, ni la de tu esposa, pero tampoco la de esas personas. Tampoco. Yo también he sido víctima de asaltos, no te creas. Recuerdo que una vez me asaltaron acá en plena calle Callao, me llevaron la billetera y bueno, me tiraron la cartera porque les interesaba la billetera. Lo malo del caso es que yo tenía el documento de identidad dentro de la billetera. Cuando voy a hacer la denuncia a la comisaría me preguntan si yo tenía seguro sobre la billetera. Le dije que nunca se me había ocurrido hacer semejante cosa,
y cuánto dinero tenía, y en ese momento era 400 pesos, que ponele que era como 4.000 de ahora, o un poco más tal vez, no sé, porque se devaluó tanto el dinero. Le dije, pero eso es solo eso, dinero. No pasó, no es nada más que dinero. Yo estoy haciendo la denuncia por el documento y porque tengo la credencial del observatorio que no quiero que tenga un mal uso, nada más. Claro. No me interesa nada más. Entonces, a ver, ¿es posible que haya caído por otro delito o que nunca haya caído la persona que me robó la billetera, como a vos el coche? Va a caer por ese delito o por otro delito. Claro. ¿Amerita un bien material tanto daño sobre una persona? ¿No hay otro modo de hacerle reflexionar a esa persona que el daño que comete contra otros no les es estéril, no lo va a disfrutar y que su vida se destroza? Bueno, a mí me parece que tiene que haber otros modos. Me gustaría, porque esto dentro del derecho es inobjetable, impecable, y no tengo nada para decir, que el mismo tratamiento que tuvo Vudú para lograr la condicional lo tengan los ciudadanos de a pie o los vulnerables, porque te voy a decir una cosa, esta época de pandemia puso también en evidencia el altísimo grado de analfabetos funcionales que están presos, porque les llegaban. Claro, se agilizaron las cédulas para notificaciones y todo eso, pero nosotros nos desgastamos tratando de traducirles lo que estaban diciendo esas cédulas, porque con el celular ellos podían fotografiar la cédula que les llegaba y nos pedía que le explicáramos de qué se trataba, porque no entendían. Sabían leer, pero no entendían lo que decían. ¿Cómo vas a establecer un Estado de Derecho o una equidad social si hablamos lenguaje diferente aun cuando hablemos el castellano? Sí, si claro. No entienden los plazos judiciales, no entienden por qué está preso, no entiende el defensor oficial lo que le está diciendo. El defensor oficial, por más que baje al lenguaje llano, no logra que esa persona despeje la tiniebla de su mente, en qué lo está afectando. Eso, además, sirve para que defensor oficial y fiscal se pongan de acuerdo en lo que se llama el juicio abreviado y lo amedranten y le digan, mire, declárese culpable, es la primera vez, va a tener una condena en suspenso, porque si vamos a juicio, vamos a entrar con estas pruebas que tiene el fiscal, le van a dar 5 o 7 años, y a lo mejor si va al juicio y muestra su inocencia, sale libre. Vos sabés, Graciela, que el viernes pasado pasamos una grabación, después veo si te la puedo enviar, del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, en la cual relata el caso de una mujer que llevaba casi 3 kilos de cocaína, que la detiene Gendarmería, y que, yendo a juicio, el defensor pide su absolución, pero lo sorprendente es que también el fiscal pide su absolución. ¿Por qué? Porque las condiciones de existencia de esta mujer eran tan dramáticas, la pobreza era tan extrema, un hijo enfermo, era tal la situación en la cual estaba viviendo que era presa fácil del narcotráfico, que la había prácticamente esclavizado. Ahora, ¿cómo puede ser que no se haya hecho una evaluación, que todas las condiciones en la Argentina están deteriorándose, las económicas, las sociales, educativas, culturales, y que esto es el caldo de cultivo especial para que se prospere el delito, el crimen organizado, todas las formas a partir de las cuales lo que genera la inseguridad se ponen de manifiesto? ¿Cómo puede ser que la dirigencia política no tenga un plan de contingencia frente a una situación que evidentemente está empeorando día a día? La dirigencia política nuestra
y salvo los dirigentes del campo popular históricos que conozco, que son socialistas o socialdemócratas, incluso demócrata cristiano, muy buena gente, incluso de un pequeñito partido que creo que tiene personería jurídica en Capital y en la provincia, el Partido Demócrata, que tienen principios muy republicanos, muy de gente muy austera. Salvo eso, es un entente. Vos podés creer mayor desgracia que un lengua larga como Bernie, como secretario de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, que todo lo que hace es jugar a Rambo, igual que Bullrich. Y en la realidad concreta, cuando vos tenés que hacer un operativo, escuchá lo que te digo, que tenés que hacer un operativo para hacer valer una orden judicial de un juez de familia, para llevar a un padeciente mental a Posadas para que un equipo interdisciplinario lo evalúe, le libra la cédula al comisario y otro al hospital. El comisario del lugar dice que no puede armar el operativo porque no dispone de una ambulancia. ¿Para qué pagamos el 107 en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es la seguridad que tenemos? La seguridad es andar a los balazos, o la seguridad también es salud, es un barrio saneado, iluminación, red de vecinos conteniéndose. O sea, la pandemia, el lado oscuro de la luna vino a poner en evidencia que son, la verdad, lengua larga, inútiles y decidiosos, y solo están viendo por su propio privilegio. Viven en una burbuja. Habríamos ahorrado muchísimo dinero para poner en el servicio de sanidad, que es lo que nos hace falta, de la provincia de Buenos Aires, si hubiéramos ahorrado las PASO. Pero como el partido dominante, que es el Partido Justicialista, tiene 50 líneas internas, no se pone de acuerdo, hacemos las PASO, gastamos una fortuna cuando la gente no tiene entusiasmo por movilizarse por un voto porque está demasiado acongojada. El ciudadano empieza muy acongojado por la falta de elementos básicos para la subsistencia, devastados, y le vienen a pedir que hagan campaña política. Pero hay que tener coraje. Sí, hay que tener coraje. Había que suspender las PASO, pero bueno, no nos dieron ni 5 de bolilla. La última que te hago, Graciela, ¿esto qué repercusión internacional puede llegar a tener y dónde en particular esa repercusión y cómo puede incidir en beneficio, por lo menos, del trato de las personas, esa cosa internacional que siempre, lo sabemos, por lo menos yo lo aprendí cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, con la cual me entrevisté siendo bastante joven, que lógicamente generan presiones y generan, por lo menos, atenúan, si se quiere, mitigan de alguna manera las condiciones extremas en las cuales pueden estar los presos en la Argentina. ¿Puede haber algo de eso? Sí, nosotros estamos trabajando para eso. En octubre va a estar el 181 asamblea de sesión de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya hemos notificado al comisionado de cárceles que vamos en consulta. En principio vamos en consulta por el caso González Ruiz, pero también por todo el informe 2020 que nosotros ya está publicado en nuestra página web y ya se lo acercamos al comisionado de cárceles. No quita ni agrega, además de todo esto, que nosotros hagamos una difusión internacional a través de Prisión Insight. Están en vacaciones hasta el 2 de agosto porque allá es verano, en Francia es verano, pero luego empezaremos una campaña intensa a nivel internacional justamente por este asunto. Pero no puede seguir así.
No Bien. puede seguir este estado de tortura, y además hablando de derechos, se llenan la boca hablando de derechos. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, Graciela, te agradecemos muchísimo, como siempre, la amabilidad que tenés y bueno, el caudal informativo y conceptual que manejás, que lo transmitís a todos nuestros oyentes y a mí mismo, y que nos nutren para tratar de avanzar hacia una Argentina en la cual la dignidad humana y las posibilidades de desarrollo de cada persona sea una condición extendida al 100% de los habitantes y no el privilegio de unos pocos. Así que te mandamos un beso desde aquí, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, querido. Bueno, hemos hablado con la presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones en la Argentina, Graciela Dubré. En unos minutos ya estamos en contacto con Jorge Giacobbe, de la consultora del mismo nombre. ¿Qué programita tenemos hoy, no? ¿Qué programita tenemos hoy? Bueno, les voy a contar algo que no les dije hoy, cuando empecé el programa. Quiero decirles que según nos dice acá, la temperatura es de 13 grados centígrados, no hay probabilidades de lluvia. El día está con un cielo espectacular, la humedad del 52%, es decir, un día donde efectivamente no estamos atormentados por la humedad que lo moja todo, que los pisos están húmedos, que las paredes están húmedas, no, que pasó hace unos días atrás que estaba tan feo. Hoy es un día casi perfecto. Lógicamente que a mí me gustarían 10 graditos más, pero bueno, esto lo digo para distendernos un poquito, y si quiere le digo que cómo van a seguir las temperaturas. Los próximos días vamos a tener un pequeño descenso de la temperatura, según el pronóstico con el cual estoy informándome en este momento, que dice que mañana la máxima va a ser de 12 grados, la mínima de 3, el miércoles peor, la máxima de 12 pero la mínima de 1, el jueves vuelve a 13 grados, 2 de mínima, y después la temperatura se mantiene entre los 4 y los 16 grados por varios días más, lo que nos indica claramente que más allá de que estemos en el tránsito entre julio y agosto, estamos en el centro del invierno y no nos deberíamos quejar. Dentro de todo, los días están muy, pero muy lindos. Bueno, como ustedes saben, el día 24 de julio, este sábado pasado, se cerraron las listas, la presentación de listas para candidatos a las elecciones del 14 de junio, que tienen una estación intermedia, el 14 de noviembre, que tiene una estación intermedia el 12 de septiembre, en la famosa elección PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta elección intermedia, que se crea en 2009, después de la derrota de Néstor Kirchner en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, derrota inesperada porque en esa lista iba Néstor Kirchner, era un buen momento para el gobierno, iba Daniel Scioli, iba Nacha Guevara, iba Sergio Massa, habían puesto lo mejor realmente en una lista y sorprendentemente Francisco de Narváez, en alianza con Felipe Solá y con Mauricio Macri, derrotan al oficialismo. El oficialismo dice, bueno, ¿esto por qué ha ocurrido? Y descubren que Francisco de Narváez tenía mucho dinero y, bueno, había invertido mucho en propaganda, mucho en publicidad, mucho en medios y los había derrotado. A partir de allí viene una reforma que reincorpora el tema de las PASO que en el medio de una pandemia no era recomendable hacer, pero, bueno, hubo que hacer. Y frente a ellas, el día sábado se presentaron las listas de los distintos agrupamientos, de las distintas alianzas. Prácticamente pocos partidos van solos, casi todos van en alianza, y tenemos una grilla de nuevos candidatos en todo el país. En particular, vamos a estar hablando con Jorge Giacobbe, de Capital, provincia de Buenos Aires. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Jorge, estábamos informando que el día sábado habían cerrado las listas y lógicamente que cerraron en todo el país, pero nos vamos a centrar un poquito en Capital y provincia de Buenos Aires. Creo que la más interesante de todas es la provincia de Buenos Aires porque todos desde hace ya mucho tiempo le llaman la madre de todas las batallas. ¿Y qué te parece si empezamos por ahí, por la provincia de Buenos Aires? ¿Qué estás viendo vos a través de las encuestas que está pasando en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ves la oferta electoral allí?
y qué es lo que juega cada uno de los espacios, porque el Frente de Todos va con una sola lista, pero por ejemplo Juntos por el Cambio, o Juntos, si se quiere, va con 2 listas y con algunas sorpresas, que una me enteré hoy, que Gustavo Posse apoya a Santilli. Claro, finalmente Gustavo Posse declinó su candidatura, que era una candidatura blanda. Ya venía de perder las internas del radicalismo, digamos, ¿no? Sí. Todos sospechábamos que eso iba a terminar sucediendo. Pero en definitiva, Juntos por el Cambio tiene 2 listas que representan, a mi criterio, 2 cosas diferentes. Por un lado, la candidatura de Santilli, que representa el orden orgánico del PRO, digamos, la forma de decidir de que la persona que quiere ser candidato en el 2023 pone cuáles van a ser sus referentes en cada una de las localidades. Y la de Facundo Manes, que tiene 2 concepciones. Por un lado, un outsider de la política con potencia, porque Facundo es un hombre muy conocido en la provincia, le falta solamente 1/4 de la población por instalarse, digamos, porque es un candidato no imputable desde el lado de que viene de la música o que viene del deporte, digamos, es un candidato como que viene con cierto lustre por venir de la ciencia. Sí. Y también porque es una de las intentonas del radicalismo de reverdecer. De reverdecer, quizá para ganar o para perder esa interna, no importa, pero por sobre todas las cosas, de buscar en cada distrito reformular la división de las fracciones de esa empresa política que fue Cambiemos en el 2015. Vamos al momento fundacional. En el 2015 se enfrenta Macri con Carrió y con Sanz. Macri saca 25 puntos y Carrió y Sanz sacan 2,5 cada uno. Entonces Macri los tapizó, Macri los pasó por arriba de ida y de vuelta. Y eso zanjó cuánto cada uno tenía de poder ahí adentro de esa interna. Elección que después se iba a ganar. Muy bien, ahora como la oposición entiende que en el 2003 seguramente se abre una ventana de oportunidad hacia la presidencia, entonces quieren discutir en esta cómo es la ecuación de acciones, ¿no? Claro. Para que esté un poco más balanceada, por supuesto. Bien, si vamos a los números de la provincia de Buenos Aires, lo que te tengo que decir es que en términos genéricos, es decir, el Frente de Todos contra Juntos por el Cambio, están parejos. Y yo creo que van a estar los 2 en la banda de los 35 a 40 puntos. Entonces vamos a ver una elección que se va a parecer, me parece, más al 2017 que al 2019. Es decir, un kirchnerismo, por ejemplo, que va a estar más cerca del 38 que Cristina sacó en el 2017 que al 52 que sacó en el 19. Claro. Y entonces vamos a tener uno de los 2 que le va a ganar al otro por 2 puntos, por 3 puntos, por 4 puntos. No importa quién le gane a quién, lo que quiero decir es esto: vamos a seguir viviendo una sociedad partida al medio, en 2 partes, más o menos de 40, y el resto de la sociedad, el 20% restante, decidiendo para un lado o para el otro quién gana la elección, pero en definitiva está partido al medio, porque el porcentaje que define es un porcentaje que va para un lado, va para el otro, dependiendo de con quién esté enojado. Y suele estar enojado con el que está sentado. Claro, sí, claro. Es natural. Te pregunto, vamos a analizar el Frente de Todos. Me encabeza Victoria Tolosa Paz, después un médico. ¿Vos cómo estás viendo los componentes del Frente? ¿Mueven el amperímetro o es indistinto, vaya quien vaya? Yo creo que esto que va a ser indistinto, vaya quien vaya, para todos. Me parece que es una elección de genéricos. Ajá. Donde lo que va a decidir la población no tiene que ver con con aquello que la política va a hablar, es decir, con esta idea de que faltan 7 diputados para hacer Venezuela, o que es la elección más importante de la historia del país, o este tipo de cosas, sino que la gente va a ir a decidir sencillamente Cristina sí o Cristina no. Ah, mira, ¿eso es lo que pensás que va a estar en el centro del escenario? Eso es lo que está en el centro del escenario hace 20 años en la Argentina. Kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Hoy representado por Cristina. La grieta no es entre Cristina y Macri, la grieta es Cristina sí o Cristina no. Entonces, toda la gente que quiere Cristina, con mayor o con menor nivel de adhesión, pero que quiere defender ese proyecto frente al resto de las opciones, no le va a importar qué candidato está a la cabeza. Va a ir a votar. Lo que Cristina diga está bien, no hay nada que pensar. Del otro lado,
la gente que quiere ir a frenar al kirchnerismo porque cree que están desbocados, porque la promesa de un Alberto moderado era una mentira y ese tipo de cosas, tampoco le va a importar el candidato. Van a ir a buscar una herramienta en contra del kirchnerismo. Acordate lo siguiente, en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo perdió las últimas 3 legislativas. Sí. Y las perdieron con 32, 32 y 38 puntos. Es decir, cada vez con más. Y sin embargo las perdieron siempre contra un candidato diferente y contra un partido diferente. Y esas personas que le ganaron al kirchnerismo siempre después fueron a cuarteles de invierno. En el 2009 perdieron contra un supermercadista colombiano, es decir, contra nadie. Me refiero a de Narváez. De Narváez, después de esa elección, se creyó que era el emperador del universo, dijo, muchachos, ¿qué tal si reformamos la Constitución para que yo sea presidente? Y la gente le dijo, flaco, andate a tu casa porque yo ya te usé. Sí, sí, sí. Era una herramienta para pegarle en ese momento a Néstor. En el 2013 pasó lo mismo con Massa, que no quiso ser presidente, sino que en serio quiso ser emperador del universo, y la gente le dijo, flaco, chau, a otra cosa. Y en el 2017, Cristina en persona pierde contra Esteban Bullrich. Yo a Esteban lo respeto mucho personalmente, pero no tenía la talla política de Cristina, eso era claro. Sí, claro. Sin embargo, le ganó. Bueno, lo que hay que entender es que lo que está enfrente de Cristina es una herramienta del disgusto, es una herramienta de la bronca. Entonces puede ganar Manes o puede ganar Santilli. Lo que sí yo espero es que tras esa opción vaya toda la gente que quiere pegarle un cachetazo al kirchnerismo. Claro, es decir que vamos a tener, aunque es una elección legislativa donde la polarización debería ser menor, dado que no están los ejecutivos en juego, vos decís que vamos a una elección de casi 80 puntos polarizados. Y yo te digo que arriba de 70 va a estar, y arriba de 75 hasta te jugaría un asado que también. También. Vamos un poquitito al caso de la disputa Santilli y Manes. Yo tengo la impresión, vos corregime, que la lucha de Santilli representa a Larreta, es decir, el proyecto presidencial de Larreta, pero Manes representa su propio proyecto presidencial. No olvidemos que Manes tuvo varios amagues para ir por la presidencia, en los cuales, arrugó un poquito, pero ahora creo que siente el camino allanado para, si le ganara a Santilli, ser un presidenciable sostenido por la estructura de la UCR, una estructura nacional, superior incluso a la del PRO. ¿No crees que se juega mucho ahí adentro? Me parece que se juegan ellos sus propias suertes. Uh-huh. Que eso es otra cosa que se juegue la suerte de la opinión pública. Creo que Manes entonces tiene a favor esto de que viene fresco y de que es un hombre respetado por la opinión pública y que es ciertamente conocido, lo vuelvo a decir, para ir en contra de aquellos que dicen que Manes es un desconocido. Y me parece que Santilli es un hombre que puede encantar menos como candidato, pero está rodeado de la idea de que tiene una estructura mucho más fuerte, mucho más pesada. Y eso es importante a la hora de construir una noción de con qué le quiero pegar al kirchnerismo. Ajá. ¿Le quiero pegar con uno que me gusta más o con uno que es más pesado? Claro. Entonces, esa tensión, digamos, me refiero a la estructura que hay detrás del PRO, ¿ok? Sí, sí. Que gobernó la provincia de Buenos Aires, ganó la provincia de Buenos Aires y gobernó la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso va a entrar dentro de cuáles van a ser los drivers de decisión de las personas que quieran decidir pegarle a Cristina. ¿Okay? ¿El más nuevo o el más potente? Ponele. Uh-huh, claro. En términos de estructura. Sí, sí. El más romántico o el más duro. Ahora, el tercer espacio ese del que tanto se habla, que es el que constituye Randazzo. ¿Cómo lo estás viendo a Randazzo? ¿Se cataliza al tercer espacio o es una oferta que va a mantenerse dentro de los caudales en los cuales él estuvo, que fue modesto para la expectativa de quien quería participar en la presidencial del 2015? Claro. ¿Cómo lo estás viendo? A ver, lo primero que tenemos que decir es que si es una elección que se va a polarizar tanto, entonces la laguna para que pesquen los terceros, los cuartos, los quintos va a ser muy pequeña. Uh-huh. Y se la tienen que repartir entre varios, porque ahí va a pescar Randazzo, van a pescar los liberales y va a pescar la izquierda, por ejemplo, y todo el resto de los partidos pequeñitos, ¿no? Muy bien, entonces la laguna es muy pequeña. Me parece que a lo que pueden aspirar es a 5, a 6 puntos para meter a algún diputado, sí, para hacer un gran suceso me parece que no.
Ya las elecciones en Argentina, las últimas, han sido tan polarizadas que ya no vemos terceras fuerzas de 20 puntos, a lo sumo vemos terceras fuerzas como mucho de 11 puntos, de 10, de 11 puntos. ¿Ok? Claro. Es decir, un suceso, te diría que no va a ser porque no existe el mercado. Muy bien, ahora en cuanto a Randazzo en particular, hay varias cosas para decir en torno a lo simbólico que representa. Por un lado, Randazzo es un hombre que salió del kirchnerismo en un acto de dignidad, que es difícil dentro de esa fuerza, porque es una fuerza que te aplasta hacia adentro, ¿ok? Que no haces lo que querés, sino que haces lo que el número uno dice. Salió también sin casos de corrupción y salió también con una imagen muy relacionada con la gestión. Muy bien. Hasta ahí lo positivo. Ahora, sale a la cancha de lo político y tiene dos problemas. El kirchnerista lo ve como un traidor. Y el opositor lo ve como un quinta columna. Claro. Lo ve como un hombre que sale a buscar un poco del voto peronista, pero después, el día después de la elección, va a fusionar su bloque y le va a votar todo para el kirchnerismo. Entonces está en una posición incómoda en ese sentido. Me parece que puede ir a buscar una partecita del electorado que es el peronista clásico, que está enojado con el kirchnerismo y que se quiere salir de la pelea principal. Nadie lo vincula con el mismísimo Alberto, porque Alberto fue el jefe de campaña en 2017 de Randazzo. Nadie lo vincula ahí, ¿no? No, nadie lo vincula, ni nadie vincula nada para atrás, porque tampoco nadie vincula que Alberto fue en contra de Cristina, nadie vincula que Alberto y Cristina tenían como mejor ministro de Economía de la historia de los tiempos a Domingo Cavallo y a Menem como presidente. Nadie vincula nada. Nadie vincula, no, el pasado es pasado y acá las trayectorias poco pesan. ¿Querés que pasemos a la capital un segundo? ¿Cómo estás viendo la situación en Capital? El oficialismo lógicamente está fuerte, van a una interna con 3 listas. ¿Cómo ves da la impresión de que Vidal debería ganar con holgura, pero ¿cómo ves a las otras 2 listas, una con López Murphy y la otra con Rubinstein? Bueno, voy a arrancar de vuelta en términos genéricos, ¿ok? Sí. Porque nada, por esto que te decía antes, porque considero que la mayor parte del voto se va a mover en términos genéricos. Ahí lo primero que tenemos para decir es que la elección sí parece asegurada para que la gane Juntos por el Cambio, ¿ok? Sí. Amén de cómo transite la interna. Ya hay 41 puntos en términos genéricos de gente que quiere votar dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Me parece que ellos van a estar cerca de los 48, 50 que suelen sacar en la ciudad. ¿Ok? Ahora, hacia adentro de la interna, lo primero que hay que ver es que Larreta logra bajar a Patricia Bullrich después de una negociación muy dura, porque Patricia Bullrich tenía números para ganar la interna, no para perderla. Mirá vos. Y entonces le despeja el escenario a María Eugenia Vidal y surge la candidatura de Ricardo López Murphy. En ese momento nosotros medimos y lo que nos da es 2-1. ¿Vidal respecto de López Murphy? Vidal respecto de López Murphy. Es una elección brillante de López Murphy. Es una elección brillante de López Murphy. Muy bien, muy bien. Y es un signo de debilidad entonces para Larreta y para Vidal, que juntan 2 grandes titanes de la política argentina y te aparece uno que fue un gran suceso hace 20 años en la Argentina y te saca 2-1. Ojo. Y entonces ahí aparece una tercera lista, que el análisis político y la prensa la están contando como que es una lista radical para hacer lo mismo que en la provincia de Buenos Aires, para ver si el radicalismo puede salir a discutir desde otro lugar, y a mí me parece que es una jugada de Larreta para romper el voto de López Murphy. Lo que hay que preguntarse es, toda la gente que quería votar a Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, ¿dónde va a ir? Si todos van a López Murphy, ojo, porque se le complica a Vidal, pero ahora tienen 2 listas, claro, de todos los que no quieran votar a Vidal. Entonces me parece que ahí Larreta fue inteligente en este sentido, en dejar aparecer una tercera lista. Si él logró bajar la de Patricia Bullrich, hubiera bajado la de los radicales también, imagínate, y sin embargo no lo quiso hacer. Sí, claro, dividir el voto que no respalda a María Eugenia Vidal y consolidar su hegemonía en la ciudad. Por lo menos el intento está claro. ¿Cómo lo ves a Santoro encabezando la lista del Frente de Todos? En la otra esquina del ring, Leandro Santoro, que es un muy buen candidato para el público kirchnerista de la ciudad.
y que es un candidato blando como para poder pescar algunos votitos más en la laguna de los indecisos, digamos. Me refiero a que a nosotros nos están midiendo unos 25 puntos, que es un poquito más que los 22 o 20 que suele sacar el Frente para la Victoria en la ciudad. Es decir, ellos van a hacer una elección un poquito mejor que la normal, seguramente. Bien, y ahí, digamos, bueno, lógicamente eso le va a permitir 4 diputados nacionales, seguramente. Claro. Y ahí en la ciudad, ¿cómo estás viendo otras opciones que puedan, bueno, lógicamente porque allí vas a tener 3/4 del electorado aproximadamente entre el oficialismo y el Frente de Todos, pero te queda 1/4 del electorado. En esa laguna, como vos señalás, ¿a quiénes ves recolectando algo? Yo te diría que los liberales tienen hoy una intención de voto que puede llegar a ser interesante, digamos, un Milei rondando los 8 o 9 puntos, que no es poco, claro, que no es para nada poco, y después vamos a tener un Tellerman, probablemente por el peronismo no kirchnerista, en unos 2,5 puntos, 3 puntos, y después vamos a tener los partidos de izquierda rascando el punto o 2 puntos, digamos. Por ejemplo, Silvia Vázquez, que viene con la ola verde, ¿cómo la ves? En los 2 puntos, ¿dónde la estás viendo? Mira, todavía tenemos que medir, acaban de cerrar las listas, nosotros lo único que habíamos podido medir era lo que se sabía en aquel momento. Por la izquierda, por ejemplo, a Luisa Mora, en 1,8, digamos, y lo que te decía, en ese momento Jorge Tellerman en 2,8, todavía había más de 20 puntos indecisos en la ciudad. Ahora, cuando cierran las listas y nos ponemos a medir de vuelta, ya vamos a tener un poquito de números más finos. Claro. En términos genéricos, ahora abstrayéndonos de las localidades en concreto, ¿cómo sentís que impactó la pandemia en el sistema político? Si efectivamente impactó en algo, porque la pandemia fue una conmoción mundial y bueno, aquí realmente ha tenido también un impacto tremendo desde el 20 de marzo del 2020, que empezó la cuarentena, con repercusiones en el mundo de la economía, de la sociedad, de la educación, de la cultura, y además con un número de muertos muy significativo, del que ninguno de los dos grandes conglomerados puede tirarse piedras, porque si bien la Argentina a nivel mundial está en un lugar mal ubicada, por decirlo de alguna manera, la ciudad no es que haya tenido una performance espectacular, ni mucho menos, porque lógicamente al ser un conglomerado urbano con mucha concentración de gente, el impacto ha sido aún mayor. ¿Cómo estás leyendo el impacto justamente de esta epidemia a nivel local sobre el sistema político argentino? Yo te diría lo siguiente: el coronavirus viene a ser una especie de 2001 global. En todos los países del mundo los oficialismos están contra las cuerdas. Hayan gestionado bien, mal o regular la pandemia a criterio de sus opiniones públicas internas. Y la ecuación es muy sencilla. Aunque vos estuvieras en un país donde se gestionó bien, estás peor que antes. Sí. Es decir, el coronavirus vino a ponernos a todos en un estado de fastidio mayor al que teníamos antes. Después es muy grande, más o menos grande y demás. Pero en definitiva todos los ciudadanos del mundo se sienten peor. En Argentina viene a ser lo mismo, digamos. El impacto es el mismo. Lo que pasa es que en Argentina duele mucho también la crisis económica que desata ahí la cuarentena, digamos, más que la pandemia en sí. Los argentinos cambian su voto, se desordenan, se fastidian cuando la economía va mal. Sí. Y esto es lo que están sintiendo en este momento. La relación entre la inflación y los cambios de gobierno es enorme. Me parece que esto es lo primero que va a impactar, o lo más severo que va a impactar sobre el gobierno nacional. Poniendo de alguna manera la economía por sobre la pandemia en sí misma o por sobre otros problemas
estructurales como la corrupción y demás. Y última, la inseguridad, ¿cómo la ves? Yo estoy un poco obsesionado porque hace 2 semanas me robaron 5 tipos armados, me robaron el coche, eso en el Gran Buenos Aires, acá en Villa Luzuriaga, La Matanza, pero aparte del hecho particular, anecdótico, y que te lo cuento en forma de darle color a esta conversación, lo cierto es que está pegando muy dura porque la inseguridad está, por lo menos en el Gran Buenos Aires, está golpeando, creo que en casi todos los territorios. ¿Está dentro de las prioridades de la gente o la gente sigue manteniendo como prioridad número 1 la economía y luego, es decir, y todo lo que está relacionado con la economía, la inflación, la desocupación, la inseguridad respecto del empleo, el tema sanitario, que supongo que irá cayendo a medida que el número de contagiados está bajando y también el número de muertos? ¿Cómo está el tema de la inseguridad en la escala de preocupaciones de la sociedad? Mira, en términos reales, no de percepción, sino en términos reales, la inseguridad, por supuesto, que viene creciendo y que va a seguir creciendo. Tenemos un país con 50% de pobres, en infancia es 6 de cada 10 chicos, de modo tal que mis hijos, por ejemplo, que tienen 13 y 7 años, van a vivir en un mundo donde 6 de ellos van a ser pobres, los otros 4 van a tener que empujar el país por ellos, y en cada esquina los 6 que quedaron pobres van a tratar de ir a la yugular. Es decir, el problema va en aumento, ¿no? Y va a ser muy crítico, y el nivel de tensión social va a crecer enormemente, porque si vos sacás toda la ayuda del Estado que hay sobre la pobreza, te vas a dar cuenta de que este es un país que en realidad tiene una economía con 80% de pobres. Sí. El Estado hoy está poniendo plata para calmar un poco la situación, de una plata que en realidad no está, digamos, que estamos pagando con inflación, con préstamos o con emisión o con lo que sea. Entonces hay un problema que ya es enorme con maquillaje, es decir, es muy grave con maquillaje. Si le sacás el maquillaje es absolutamente peor. Ahora, dentro de las percepciones de la opinión pública, lo que más duele no es la inseguridad en general, sino que es la economía individual y en particular. Eso es lo que desordena, insisto, la estructura mental de los argentinos y dispara otras ecuaciones de toma de decisiones y de voto, ¿no? Y de opinión también. Bien. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de prestarnos estos minutos y esclarecernos sobre una situación, bueno, que está en pleno desenvolvimiento y que seguramente más adelante te volveremos a molestar y preguntarte por la propia evolución, la propia dinámica, no solo del proceso electoral, sino del proceso político, económico y social en general. Te agradecemos muchísimo. Chau. Bueno, hemos hablado con Jorge Giacobbe, ustedes lo han escuchado, muy claro, muy lúcido, con las encuestas a flor de piel y viviendo, bueno, esto que es la lectura del día a día. Lógicamente que algún oyente puede decir, efectivamente, no hay, ¿cómo puedo decir? No hay muchos aciertos en los encuestadores, pero no hay acierto en términos absolutos, pero sí de grandes tendencias. Después puede ganar uno, puede ganar otro, puede crecer una fuerza inesperada. El martes pasado Carlos Méndez nos decía que en la interna del bloque de derecha en Chile, Lavín venía durante 1 año y medio, encabezó las encuestas, y cuando llegó el momento, en realidad perdió por un margen muy amplio, lo que indica que la vida te da sorpresas y las elecciones nos da sorpresa. Nosotros, entre otras cosas, vamos a estar jugando por una sorpresa, Vamos a estar jugando por una sorpresa, pero de eso seguramente vamos a estar hablando en otro momento. Ahora nos vamos a estar retirando. Tengo acá unos cuantos mensajes, muchos escritos. Uno de un amigo que hace mucho que no lo sacamos, por ahí. ¿Tengo un minuto? Lo vamos a sacar a nuestro amigo Mario Morales, y con Mario Morales nos vamos despidiendo hasta mañana a las 12 del programa. Hola, buen día Mario, buen día La Brújula, estoy escuchando atentamente, muy bueno el programa, lo estoy escuchando a Giacobbe.
Bueno, en síntesis, sí, por cierto, le encuentro mucha razón. El problema que el país es ese, es antiperonismo. ¿Me entendés? O sea, es lo que yo puedo decir en función también en base a lo que está diciendo Jacobe. Sí, es antiperonismo, esto es lo que no nos deja crecer. No entienden que realmente para superar al peronismo hay que hacer las cosas mejores que el peronismo, y hasta este momento no, desde hace 70 años a esta parte no ha encontrado la sociedad argentina ninguna idea como para poder superar el peronismo, dado que bueno, el peronismo sigue, tendrá errores, no vamos a decir que no, pero lo que siempre hizo es política para el país, y cuando digo para el país es porque lo hizo para su gente, porque nosotros todos los que trabajamos somos el país de su gente, por esa sencilla razón no podemos avanzar. Sería bueno que se revea esto y que de una buena vez por todas podamos generar una fuerza alternativa que realmente sea superadora al peronismo. Así que gracias a la audiencia, gracias Mario. Bueno, vamos a ver si se crea algún día esa fuerza superadora para bien de los argentinos, no otra cosa. Chau, nos despedimos. Mañana a las 12 nos volvemos a encontrar en La Brújula, aquí en Radio La Luna AM 1140. Hasta mañana.